Cuando Jake me embarazó a los 17 años, se rió. Se rió de verdad, en mi cara. Me dijo, mis papás me van a matar si esto arruina mi beca de béisbol. En menos de una semana, toda su familia se mudó a 3 estados de distancia. Me dejó en visto, me bloqueó, desapareció como el cobarde que era, todavía con su chaqueta del equipo puesta. Pero yo no iba a ser una estadística más. Mis papás estaban furiosos, pero, de una forma rara, me apoyaron. Me ayudaron a terminar la prepa en línea y di a luz a mi hijo, Tommy, en plenas vacaciones de Navidad, con los villancicos sonando de fondo. Bonito, ¿no? Tommy y yo básicamente crecimos juntos. Trabajé en 3 empleos al mismo tiempo mientras estudiaba para enfermera. Mi mamá lo cuidaba cuando podía. Comimos tanta sopa instantánea que él pensaba que era un grupo alimenticio. Vivíamos en un departamento del tamaño de una caja de zapatos, con un sillón que compré por $15 en internet y los sueños pegados con cinta adhesiva. Pero funcionaba. Para cuando Tommy cumplió 10 años, yo ya era enfermera en cuidados intensivos pediátricos, y él era este humano chiquito, chistoso, inteligente y ridículo que hacía la vida divertida hasta cuando yo dormía 2 horas. Entonces conocí a Daniel. Daniel es cirujano pediatra. Inteligente, amable, ni siquiera parpadeó cuando le dije que tenía un hijo de 10 años. En nuestra tercera cita, Tommy estaba resfriado, y Daniel llegó con sopa y unos cómics. Creo que me enamoré justo en ese momento. 2 años después nos casamos, y Daniel adoptó a Tommy. Tommy le dice papá como si hubiera nacido para decírselo, porque, honestamente, así fue. Hace 3 años tuvimos gemelas, y Tommy es el hermano mayor más dulce del mundo. Estudiante de puros dieces. Pitcher estrella de su prepa. Y cuando digo estrella, lo digo en serio. Vienen reclutadores universitarios nada más para verlo lanzar. El mes pasado su equipo llegó al campeonato estatal. Yo gritaba con toda el alma desde las gradas, con el teléfono en la mano, grabando cada lanzamiento como toda una mamá exagerada. Y fue ahí cuando lo vi. A Jake. La misma cara, solo que más viejo. Estaba mirando a Tommy como si estuviera viendo un fantasma, atando cabos en tiempo real. Después del partido, Jake se me acercó. Lucía, ¿ese es tu hijo? Se me heló la sangre. ¿Y a ti qué te importa? Empezó a balbucear no sé qué historia de que había regresado por trabajo, que había oído hablar de un pitcher adolescente llamado Tommy, y que fue a ver si era cierto. Y entonces me vio a mí y sumó 2 más 2. Lucía, ¿es mío? Antes de que pudiera contestar, Tommy se acercó, cargando su trofeo, lleno de manchas de pasto, sonriendo como toda una leyenda. Tommy, él es Jake, dije con los dientes apretados. Fuimos juntos a la prepa. Jake le extendió la mano. Jugaste increíble, hijo. Esa palabra, hijo, me cayó encima como agua helada por la espalda. Tommy ni la notó. Estaba demasiado ocupado sonriendo, estrechándole la mano a Jake con esa cortesía que Daniel le había enseñado desde chiquito. Gracias, señor, dijo Tommy. Fue un buen juego. El equipo lanzó bien hoy. Lanzaste increíble, repitió Jake, y no le soltaba la mano. Le miraba la cara, los ojos, la línea de la mandíbula, como si estuviera leyendo un mapa que apenas empezaba a entender. Tienes un brazo impresionante. ¿Cuántos años tienes? 17, contestó Tommy, encogiéndose de hombros, ya con un pie apuntando hacia el estacionamiento. Vi el momento exacto en que Jake hizo la cuenta. Algo se le movió en la cara, como cuando se te resbala un plato de las manos y sabes que se va a romper pero no alcanzas a agarrarlo. Tommy, lo interrumpí, y me sorprendió lo firme que me salió la voz. Tu papá te está esperando en el coche. Ve, ahorita te alcanzo. Tommy se despidió con un gesto y salió trotando, el trofeo en alto, gritándole algo a uno de sus compañeros. En cuanto se perdió entre la gente, Jake se volteó hacia mí. Ya no quedaba ni una pizca de duda en su cara. Solo certeza. Es mío, dijo. Esta vez no era pregunta. Tiene mi edad de aquella época. Hasta se para en el montículo igual que yo me paraba. Lucía, es mío. Apreté el teléfono contra el pecho. Todavía tenía abierta la grabación del último lanzamiento, congelada en el segundo en que Tommy ponchó al último bateador, y todo el equipo le cayó encima. Tiene 17 años, dije. Los mismos que tú tenías cuando te reíste en mi cara y te subiste a un camión de mudanzas. Jake tragó saliva. Se pasó la mano por la nuca, ese gesto que yo había odiado, extrañado y vuelto a odiar durante años. Yo era un niño. Estaba asustado. Yo también era una niña. Y estaba más asustada que tú. La diferencia es que yo me quedé. Quería que sonara como una bofetada, y creo que lo logré, porque dio medio paso hacia atrás. Alrededor de nosotros la gente seguía pasando. Papás cargando hieleras, niños con guantes de béisbol colgando del cuello, todos felices, todos ajenos a que a mí se me estaba abriendo el piso bajo los pies. Por un segundo volví a tener 17 años. Volví a estar parada en la banqueta frente a la casa de su familia, viendo cómo cargaban las cajas en la camioneta, con su mamá evitando mirarme y él escondido detrás de la cortina de la sala. Habían pasado 18 años y el cuerpo se acuerda. Se me cerró la garganta igual que aquel día. Necesito hablar con él, dijo Jake. Tengo derecho. Soy su padre. No eres nada suyo, le dije, y me di la vuelta antes de que viera que me temblaban las manos. Llegué al coche y me subí. Daniel me miró desde el asiento del conductor. Tommy iba atrás, con los audífonos puestos, mandando mensajes, ya en otro planeta. ¿Estás bien? Me preguntó Daniel en voz baja. Te ves pálida. Maneja, le dije. Por favor, solo maneja. No le conté nada esa noche. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana mirando el techo, escuchando la respiración de Daniel a mi lado, y, del otro lado del pasillo, los ruiditos de las gemelas cuando se acomodaban en la cuna. Mi familia entera dormía a unos metros de mí, completa, y yo sentía que un extraño acababa de meter el pie en la puerta para que ya no la pudiera cerrar. A la mañana siguiente llegó el primer mensaje, número desconocido. Lucía, soy Jake. Conseguí tu número con un conocido de la prepa. No quiero problemas, solo quiero conocer a mi hijo. Lo borré. 1 hora después llegó otro. Y otro al día siguiente. El jueves apareció en el entrenamiento, parado contra la reja con lentes oscuros, fingiendo que solo pasaba por ahí. El sábado estaba otra vez, ahora con una gorra nueva del equipo de Tommy, como si comprar la gorra lo volviera parte de algo. Tommy ni lo registraba. Yo lo registraba demasiado. Se me cerraba el estómago cada vez que veía esa silueta recargada en la malla. Una semana después, el mensaje cambió de tono. Tengo derecho a una prueba de paternidad. Podemos hacer esto por las buenas, o meto abogados. Tú decides. Leí esas palabras de pie en la cocina, con el café enfriándose en la mano, y por primera vez en muchos años volví a sentir ese viejo terror, la sensación de que alguien con más poder que yo iba a decidir sobre mi vida sin pedirme permiso. Pero ya no tenía 17 años, y ya no estaba sola. Le pasé el teléfono a Daniel sin decir una palabra. Lo leyó 2 veces. Dejó el aparato sobre la mesa con cuidado, como si pesara mucho. ¿Es él?, preguntó. ¿El de la prepa? Es él. Daniel no gritó, no maldijo. Se quedó callado un momento, mirando hacia el cuarto donde Tommy hacía la tarea con la música a todo volumen, golpeando el lápiz contra el escritorio al ritmo de la canción. Tuvo 17 años para ser su padre, dijo al fin. 17 años, Lucía, y aparece justo ahora, cuando el niño lanza 90 millas por hora, y los reclutadores lo llaman por su nombre. Me tomó la mano y la apretó. No se va a acercar a Tommy hasta que un juez nos obligue. Y si quiere meter abogados, entonces nosotros vamos a conseguir uno mejor. Mañana mismo. Asentí. Tenía la boca seca, pero por dentro algo se me estaba enderezando,
como una columna que llevaba años un poco chueca. Esta vez no iba a ser la muchacha parada en la banqueta viendo a otros decidir su futuro. Esta vez la que iba a pelear era yo. Daniel cumplió su palabra. A las 8 de la mañana del día siguiente, ya estábamos sentados en la sala de espera de la licenciada Beatriz Salinas, la misma abogada que había llevado la adopción de Tommy 5 años atrás. El consultorio olía a café recién hecho y a papel viejo. En la pared había un diploma de la universidad y una foto de ella con una toga negra, más joven, con la misma cara de no aguantar tonterías. Nos hizo pasar a los 10 minutos. Le conté todo sin adornos. El campeonato, Jake parado en las gradas, los mensajes, la gorra nueva contra la reja, la amenaza de la prueba de paternidad. Beatriz me escuchó con las manos cruzadas sobre el escritorio, sin interrumpir. Cuando terminé, sacó una carpeta gruesa de un archivero detrás de ella. En la pestaña decía el nombre completo de Tommy, el que lleva el apellido de Daniel. Antes de que te angusties más de lo necesario, dijo, déjame recordarte algo que firmaste hace 5 años y que quizás se te olvidó porque estabas demasiado feliz ese día. Abrió la carpeta. Hojas y hojas con sellos, firmas, un acta. Cuando Daniel adoptó a Tommy, no fue un trámite simbólico, fue una adopción plena. Legalmente, Daniel es el padre de Tommy, no el padrastro, el padre. El acta de nacimiento se modificó. En ese documento aparecen 2 nombres, el tuyo y el de Daniel. De Jake no hay rastro en ningún papel. Sentí que algo se me destrababa en el pecho, pero no me atreví a respirar tranquila todavía. ¿Y eso qué significa? Pregunté. Él dice que tiene derecho a una prueba. Beatriz se quitó los lentes. Significa que Jake no puede simplemente llegar y pedir paternidad como si Tommy no tuviera padre. Tommy ya tiene padre en la ley. Para que Jake consiga algo, primero tendría que tumbar la adopción de Daniel, anularla. Y eso, Lucía, es una montaña. Tendría que demostrar que hubo fraude, error grave, algo que invalide todo el proceso. No existe nada de eso. La adopción fue limpia, con tu consentimiento, con un juez de por medio. Él nunca reconoció a Tommy, nunca pagó un peso de manutención, nunca firmó un acta. Estuvo desaparecido 18 años. 17 y 9 meses, dije sin pensarlo. Beatriz casi sonrió. Mejor todavía, eso juega a tu favor. Los jueces miran el abandono, miran quién estuvo. Y Jake no estuvo. Daniel me apretó la rodilla por debajo del escritorio. Yo tenía las uñas clavadas en la palma de mi propia mano, y no me había dado cuenta. Entonces no puede quitarme a Tommy, dije. No con lo que tiene. Lo que sí puede hacer es molestar. Meter una demanda aunque no vaya a ganar. Hacerte gastar tiempo, dinero y nervios. Hay gente que litiga solo para presionar, para que la otra parte se canse y ceda algo con tal de que se acabe. Me miró fijo. Tú no vas a ceder nada. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Salimos de ahí con un plan. No contestar ni un mensaje más de Jake, guardar cada uno como prueba, y dejar que todo pasara por Beatriz. Si Jake quería hablar, que hablara con la abogada. Por dentro me sentía más liviana de lo que me había sentido en 2 semanas. Manejé hasta el hospital pensando que quizás, con suerte, todo se quedaría en amenazas. No se quedó en amenazas. 3 días después, llegó un sobre a la casa. Membrete de un despacho, papel grueso, lenguaje frío. Jake había metido una demanda de reconocimiento de paternidad. Pedía una prueba de ADN ordenada por el juez, y textual, el establecimiento de un régimen de convivencia con el menor. Leí esas palabras de pie en la entrada, con las llaves todavía en la mano, y las gemelas gritando desde la sala que querían jugo. Le tomé una foto al documento y se la mandé a Beatriz. Contestó en 5 minutos. Tranquila, era lo esperado. Esto no lo gana. Pásate mañana y armamos la respuesta. No le digas nada a Tommy todavía. Esa última frase era la que más me pesaba. Tommy seguía sin saber nada. Llegaba del entrenamiento muerto de hambre. Se metía media despensa a la boca. Me contaba de un compañero que ponchó a no sé quién. Hacía reír a sus hermanas haciéndoles caras. Vivía en su mundo de 17 años, sin idea de que un señor con lentes oscuros andaba metiendo papeles para meterse en su vida. Esa noche entré a su cuarto con el pretexto de recoger ropa sucia. Estaba tirado en la cama con los pies colgando, viendo videos de lanzadores profesionales en el teléfono, repitiendo los movimientos con el brazo en el aire. ¿Todo bien, ma? Preguntó sin voltear. Todo bien. ¿Te gusta ese? Es un fenómeno. Mira el cambio de velocidad. Yo quiero sacar ese. Me quedé un rato en la puerta, mirándolo. La curva de su mandíbula, la forma de pararse, hasta cómo movía la muñeca. Todo lo que Jake había reconocido en él en 5 segundos. Pero Jake no sabía nada de lo demás. No sabía que Tommy le tenía miedo a las películas de terror y dormía con la luz del pasillo prendida. No sabía que se ponía a llorar con los comerciales de perros. No sabía que cuando estaba nervioso antes de un juego, buscaba a Daniel con la mirada hasta encontrarlo. Esas cosas no salen en una prueba de ADN. Descansa el brazo, le dije. Mañana hay escuela. Sí, ma. Cerré la puerta despacio. En la sala, Daniel ya tenía el sobre de la demanda guardado en una carpeta nueva, etiquetada, como hacía con todo. Levantó la cara. ¿Le dijiste? Preguntó. Todavía no. Beatriz dijo que esperáramos. Asintió. Pero los dos sabíamos que esa noticia no se podía esconder para siempre. Tommy era listo. Tarde o temprano iba a juntar las piezas, igual que las había juntado Jake en las gradas. La pregunta era quién se las iba a poner enfrente primero, y cómo. Lo que ninguno de los dos imaginó esa noche fue que Jake no pensaba esperar a ningún juez, ni a mí, ni a la abogada. 3 días después, un viernes a la salida de la escuela, Jake estaba parado afuera de la reja, esperando a Tommy. Ese viernes yo estaba de turno en el hospital cuando me entró la llamada de Tommy. No me escribió, como hacía siempre, me marcó, y Tommy nunca marca. ¿Ma? Su voz sonaba rara, más chica de lo normal. ¿Puedes venir por mí? No quiero irme en el camión hoy. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Un señor me habló afuera de la escuela. Dijo cosas raras. Se me cayó el alma a los pies. Le dije a la supervisora que tenía una emergencia familiar, y manejé esos 20 minutos con las manos pegadas al volante. Tommy estaba sentado en la banqueta junto a la entrada, con la mochila entre las piernas, mirando el piso. Se subió al coche y no dijo nada por un rato. Yo tampoco arranqué. Cuéntame, le dije. Estaba esperando el camión, y llegó un señor, el mismo del campeonato, el que me dijo que jugué increíble. Tommy jugaba con la correa de la mochila, enrollándola en el dedo. Me dijo que se llamaba Jake, que él y tú se conocían de antes, y luego me dijo... Se le quebró un poco la voz. Me dijo que él era mi papá de verdad, que mi sangre era la suya, que yo tenía derecho a saberlo. Apreté el volante. Quería arrancar, ir a buscar a Jake, gritarle en la cara. Pero Tommy estaba a mi lado, mirándome, esperando que yo le dijera que el señor estaba loco. ¿Es cierto, ma? Preguntó. Porque le dije que no, que mi papá es mi papá. Y él se rió. Se rió como si yo no supiera nada. Esa risa. 18 años después, la misma risa. Respiré hondo. Sabía que este momento iba a llegar, pero lo había imaginado distinto. En la sala, los dos sentados, con Daniel al lado, con tiempo. No en un coche afuera de la escuela, con mi hijo temblando. Vámonos a la casa, le dije. Y te cuento todo, todo, Tommy, sin mentiras, te lo prometo. Manejé despacio. Le marqué a Daniel y solo le dije, Jake habló con Tommy, voy para la casa. Daniel salió temprano del hospital. Cuando llegamos, ya estaba ahí, con las gemelas dormidas en su cuarto. Nos sentamos los 3 en la sala. Yo agarré las manos de Tommy entre las mías. Estaban frías.
A los 17 años, yo me enamoré de un muchacho. Empecé. Se llamaba Jake. Jugaba béisbol, igual que tú. Y me embaracé de ti. Tommy no se movió, solo escuchaba. Cuando le dije que estaba embarazada, él se rió. Me dijo que sus papás lo iban a matar si yo le arruinaba la beca de béisbol. En una semana, toda su familia se mudó a 3 estados de distancia. Me bloqueó. Desapareció. No volví a saber de él en 18 años, hasta el campeonato. ¿Se fue? Preguntó Tommy. ¿Así nomás? Así nomás. Yo te tuve sola. Bueno, no sola. Tus abuelos me ayudaron. Trabajé en lo que pude. Estudié de noche. Te crié en un departamento chiquito donde comíamos sopa instantánea. Y un día conocí a Daniel. Daniel, que no había dicho nada, se inclinó hacia adelante. Yo te conocí cuando tenías 10 años, Tommy, dijo. Y me enamoré de tu mamá y de ti al mismo tiempo. Cuando me casé con ella, firmé unos papeles. Te adopté. Para la ley, para el mundo, para mí, soy tu papá. Eso no es mentira. Eso es lo más verdadero que he hecho en mi vida. Tommy tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Aguantaba, como aguantaba cuando ponchaba a alguien en una entrada cerrada. Entonces ese señor, Jake, ¿qué quiere? Preguntó. ¿Por qué aparece ahora? Ahí estaba la pregunta que yo no quería contestar, porque la respuesta era fea. Apareció después de verte lanzar, dije. Después de ver que los reclutadores vienen por ti. No te buscó cuando eras un bebé que lloraba de noche. No te buscó cuando estabas enfermo. No te buscó en ningún cumpleaños. Te buscó ahora, que eres una estrella. Tommy se quedó callado un largo rato. Luego dijo algo que me partió y me llenó de orgullo al mismo tiempo. O sea que no me quiere a mí, quiere al pitcher. No saques conclusiones tú solo, dije, aunque pensaba exactamente lo mismo. Pero metió una demanda. Quiere una prueba de sangre y quiere que un juez lo deje verte. Por eso fuimos con una abogada. Por eso no te había dicho nada. Quería protegerte de esto. No me protejas de la verdad, ma, dijo Tommy, y por un segundo no parecía un niño de 17, parecía mayor que yo. Prefiero saber. Daniel le puso la mano en la nuca, ese gesto que hace desde que Tommy era chico. Nadie te va a obligar a nada, le dijo. La abogada nos explicó que él no puede llevarte. Que mi adopción es una pared que no puede tumbar. Pero va a haber un proceso. Va a haber audiencias. Y en algún momento a lo mejor el juez quiera oírte a ti. ¿A mí? A ti. Lo que tú sientas, lo que tú quieras, importa. Tienes 17 años. Ya casi eres mayor de edad. Tu voz pesa. Tommy se soltó de mis manos, pero no para alejarse. Se levantó, fue a la cocina, tomó agua, y regresó. Cuando volvió a sentarse, ya tenía otra cara, más dura, más decidida. Que venga el juez, dijo. Que me pregunte lo que quiera. Yo sé quién es mi papá, y no es el señor de los lentes oscuros. Esa noche, ya tarde, lo escuché desde el pasillo. Tommy estaba en su cuarto, hablando bajito con Daniel. No alcancé las palabras, solo el tono. Y antes de dormirse, lo oí decir una sola cosa. Clarito. Gracias por quedarte, pa. Me metí a mi cuarto para que no me vieran llorar. No de tristeza, de rabia también, por todo lo que Jake había venido a remover, pero sobre todo de algo que no sabía nombrar bien, algo que se parecía a estar parada en terreno firme por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, le hablé a Beatriz y le conté lo de la escuela. Su voz cambió. Eso que hizo Jake fue un error grande de su parte, dijo. Acercarse al menor sin autorización, en plena demanda. Eso lo vamos a usar. Guárdame todo lo que Tommy te dijo, palabra por palabra. Nos vemos el lunes. Y prepárate, Lucía, porque la primera audiencia ya tiene fecha. La audiencia fue un martes, a las 10 de la mañana, en una sala chica del juzgado de lo familiar. Paredes color hueso, una bandera en la esquina, un escritorio alto de madera oscura donde se sentaba la jueza. Olía a desinfectante y a nervios. Me puse un traje sastre gris que casi nunca uso. Beatriz me lo había pedido. Quiero que la jueza vea a una mujer entera, no a una víctima, me dijo. Jake llegó con su abogado, un tipo de traje brilloso que hablaba mirando a todos por encima del hombro. Jake traía saco y corbata, recién rasurado, jugando al hombre responsable. No me miró a los ojos ni una vez. Daniel se sentó en la primera fila de las bancas, atrás de mí. Tommy se quedó con mi mamá ese día. La jueza no quería al menor presente todavía, y yo tampoco. El abogado de Jake habló primero. Y desde la primera frase entendí cuál era su jugada. Su señoría, mi cliente es un hombre que acaba de descubrir que tiene un hijo que le fue ocultado durante 17 años. La señora sabía perfectamente quién era el padre biológico del menor y eligió esconderlo. Le negó a mi cliente el derecho más básico, el de conocer a su propia sangre. Mi cliente solo pide lo justo, una prueba que confirme lo que ya sabe, y la oportunidad de construir una relación con su hijo. Sentí la cara caliente. Quería pararme y gritar. Beatriz me puso la mano en el brazo, sin voltear, como diciéndome, aguanta. Cuando le tocó, Beatriz se levantó despacio. No alzó la voz. Habló como quien acomoda piezas sobre una mesa, una por una. Su señoría, mi colega usa la palabra ocultar. Vamos a revisar qué se ocultó y quién se ocultó. Abrió una carpeta. Aquí está el acta de nacimiento del menor, emitida hace 17 años. En el espacio del padre, vacío. ¿Por qué vacío? Porque el señor Jake nunca se presentó a reconocerlo. Mi clienta no borró su nombre. El señor nunca puso su nombre. Caminó hacia el escritorio de la jueza y dejó una copia. Aquí están los registros de la mudanza de la familia del señor, fechados una semana después de que mi clienta, a los 17 años, le comunicara el embarazo. 3 estados de distancia. Aquí hay capturas de mensajes de aquella época, conservados por mi clienta, donde se ve que él la bloqueó. No hubo ocultamiento, su señoría. Hubo abandono. El señor no fue escondido. El señor huyó. El abogado de Jake intentó interrumpir. La jueza levantó un dedo y lo calló. Hace 18 años que el señor sabe que existe la posibilidad de un hijo. Siguió Beatriz. 18 años en los que no mandó un peso, no hizo una llamada, no buscó. El menor fue criado por mi clienta, y desde hace 5 años, por su esposo, quien lo adoptó legalmente en un proceso pleno, con consentimiento y con un juez de por medio. Para la ley, ese niño tiene padre. Tiene un padre que lo llevó al doctor, que fue a sus juegos, que firmó sus boletas. Beatriz puso el acta de adopción sobre el escritorio. El señor no aparece pidiendo paternidad cuando el niño lloraba de hambre. Aparece cuando el niño aparece en los periódicos deportivos. Que conste en el expediente la fecha exacta en que el señor inició este reclamo. 12 días después del campeonato estatal. La sala se quedó en silencio. Vi al abogado de Jake remover papeles, incómodo. Jake miraba la mesa. La jueza revisó los documentos un buen rato. Tenía unos 60 años, cara seria, lentes en la punta de la nariz. Cuando habló, lo hizo despacio. Señor, le dijo a Jake directamente. ¿Es verdad que usted se acercó al menor a la salida de su escuela la semana pasada, sin autorización de esta corte y sin autorización de la madre? El abogado quiso contestar por él. La jueza lo paró. Le pregunté al señor. Jake carraspeó. Yo solo quería conocerlo, saludarlo. Le dijo que usted era su papá de verdad, continuó la jueza, leyendo de una hoja. A un menor de 17 años, en plena calle, en medio de un proceso legal. ¿Le parece a usted que eso es actuar en favor del bienestar del niño, o en favor de su propia ansiedad? Jake no contestó. La jueza se quitó los lentes.
Voy a ser clara con las dos partes. Este tribunal no va a ordenar ninguna convivencia hasta no tener un panorama completo. La adopción del menor es un hecho jurídico sólido, y no está en discusión en esta sala el día de hoy. Lo que sí me importa, y me importa por encima de todo, es lo que ese muchacho quiera y sienta. Tiene 17 años. En menos de uno será mayor de edad, y podrá decidir por sí mismo a quién ve y a quién no. Su voluntad, a esa edad, pesa, y pesa mucho. Me miró a mí. Señora, en la próxima audiencia quiero escuchar al menor. A solas, en mi despacho, sin abogados, sin usted, sin el señor. Solo él y yo. Nadie lo va a presionar, y nadie le va a poner palabras en la boca. ¿Entendido? Entendido, su señoría. Dije. Me salió la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Y señor, volteó hacia Jake. Le prohíbo terminantemente acercarse al menor, a su escuela, a sus entrenamientos o a su domicilio hasta nueva orden. Si vuelve a hacerlo, lo que sea que usted busque aquí, lo va a perder. ¿Quedó claro? Sí, su señoría, murmuró Jake. Salimos al pasillo. Beatriz iba tranquila, casi satisfecha. Salió mejor de lo que esperaba, me dijo. La jueza ya vio quién es quién, y lo de la escuela le cayó pésimo a Jake. Pero va a hablar con Tommy, dije, sola. Eso me da miedo. Beatriz se detuvo y me miró de frente. ¿Le tienes miedo a lo que tu hijo va a decir? Lo pensé. Pensé en Tommy diciendo, gracias por quedarte, pa, a través de la puerta. Pensé en, no me quiere a mí, quiere al pitcher. No, dije. No le tengo miedo. Entonces estamos bien. Atrás de nosotros escuché los pasos de Jake y su abogado acercándose. Jake aflojó el paso al pasar junto a mí. Por un segundo pensé que iba a decir algo. Abrió la boca. La cerró. Y siguió caminando hacia el elevador, con los hombros un poco más caídos que cuando llegó. Lo que no sabía todavía era que Jake aún tenía una carta más sucia que jugar. Y que la iba a jugar conmigo, lejos del juzgado, donde ninguna jueza pudiera verlo. Jake me buscó 3 días después de la audiencia. No por la abogada, como tenía que ser. Me marcó al teléfono, a un número que yo no le había dado, y que él consiguió quién sabe cómo. No cuelgues, dijo rápido. Por favor, solo 5 minutos. Te invito a un café. Donde tú quieras, en un lugar público, lo que te dé seguridad. Solo quiero hablar como personas, no como expedientes. Debí colgar. Beatriz me lo había dicho 1000 veces. Todo pasa por mí. Pero quería verle la cara. Quería oír qué tenía que decir el hombre que se rió de mí a los 17. Acepté en una cafetería cerca del hospital, a plena luz del día, y le avisé a Daniel a dónde iba. Llegó antes que yo. Tenía 2 cafés ya servidos en la mesa, como si supiera cómo lo tomo. No sabía. Pedí el mío de nuevo, solo para no tocar el que él había elegido. Te ves bien, Lucía, dijo. De verdad, te ves lograda. No vine a que me digas cómo me veo, asintió. Le temblaba un poco la mano cuando levantó la taza. Se veía cansado, con los ojos hundidos. Por un segundo, muy chiquito, sentí algo parecido a la lástima. Se me pasó rápido. Mira, dijo. Esto del juzgado nos va a destruir a los dos. Abogados, audiencias, años. Y al final el que sale lastimado es el muchacho. ¿Eso quieres para él? No fui yo la que metió la demanda. Lo sé, lo sé. Se pasó la mano por la nuca, otra vez. Por eso quiero proponerte algo que arregle esto sin tribunales. Metió la mano al saco y sacó un sobre, grueso, lo puso sobre la mesa, a la mitad, empujándolo hacia mí con 2 dedos. Hay $50,000 ahí, dijo bajando la voz. Tuyos. Lo único que tienes que hacer es retirar tu oposición, dejar que el juez ordene la prueba, y firmar un papel donde aceptas que yo tenga visitas. Nada más. Tú agarras esto, te lo quedas, y todo se acaba. Sin pleito. $50,000 libres, Lucía. Eso es mucho dinero. Me quedé mirando el sobre. Luego lo miré a él. Y solté una risa que ni yo esperaba. Una risa seca, fea. $50,000. Repetí. ¿Sabes qué es lo único que vale más de $50,000, Jake? Lo que costó criar a ese niño tú solo no haber pagado. Pañales, doctores, zapatos cada 3 meses porque los pies no paran de crecer. Noches sin dormir, 2 trabajos, 3 trabajos. Yo pagué todo eso. Con sopa instantánea y con cansancio. Y ahora vienes con un sobre como si mi hijo fuera un coche usado que se negocia. No es eso lo que... Es exactamente eso. Empujé el sobre de regreso, con un dedo, igual que él. Guárdalo. Y déjame decirte algo que se te olvidó preguntar en todo este tiempo. Ni una vez me preguntaste cómo es Tommy. Si es bueno, si es feliz, qué le gusta, de qué se ríe. Solo preguntaste si es tuyo y a cuánto sale que me calle. Eso me dice todo lo que necesito saber de ti. Jake bajó la cabeza. Cuando volvió a hablar, la voz le salió distinta, más honesta. Y por eso más triste. Tiré mi vida a la basura, Lucía. La beca no sirvió de nada. Me lesioné en el 2.º año y nunca llegué a nada. Me casé, me divorcié, no tuve más hijos. Y un día prendo la tele y veo a un muchacho lanzando igualito a como yo lanzaba. Y dicen su nombre, y dicen tu apellido. No tu apellido, el de tu esposo. Y pensé que a lo mejor todavía estaba a tiempo de no quedarme con nada. No estás a tiempo, dije. Ese es el punto. Tuviste 18 años de tiempo y los tiraste tú solito. Tommy no es tu segunda oportunidad. Tommy es la primera oportunidad que tú decidiste no tomar. Me levanté. Dejé un billete en la mesa para mi café, porque no quería deberle ni eso. El juez va a hablar con él, dije antes de irme. Y va a oír de la boca de Tommy quién es su papá, no de la mía. Suerte con eso. Salí sin voltear. En el coche me temblaban las piernas, pero no de miedo, de adrenalina. Le marqué a Beatriz y le conté todo. El sobre, los 50,000, la propuesta de arreglo por fuera. Se quedó callada un momento. ¿Tienes cómo probar que te ofreció dinero? Preguntó. Fue en un café, sin testigos cercanos. Pero te lo juro por mi hijo que pasó. Te creo. No importa si lo probamos o no. Importa que tú no agarraste el sobre. Eso, en el fondo, ya ganó el caso, aunque ningún juez lo vea. Esa noche, en la cena, no pensaba decir nada. Pero Tommy me conoce. Me vio la cara y dejó el tenedor. ¿Lo viste? Preguntó. Al señor. No le voy a mentir a mi hijo. Nunca más. Me ofreció dinero para dejar la demanda y aceptar que te visite. Dije. Le dije que no. Tommy apretó la mandíbula. Las gemelas seguían comiendo, ajenas, embarrándose de puré. Daniel dejó de masticar. ¿Cuánto? Preguntó Tommy. Eso no importa. ¿Cuánto, ma? 50,000. Tommy se quedó viendo su plato. Luego dijo muy tranquilo. La jueza dijo que quería hablar conmigo, a solas. Sí. Quiero ir. Ya. No quiero esperar más audiencias. Levantó la vista y me miró, y miró a Daniel. Quiero decirle yo mismo lo que pienso. Que nadie hable por mí. Ni ustedes, ni él, ni los abogados. Yo. Daniel y yo nos miramos. Una parte de mí quería protegerlo, meterlo en una burbuja, no dejar que un juzgado tocara a mi hijo. Pero ya no era el bebé del departamento de la caja de zapatos. Era un muchacho de 17 años con la quijada apretada y las ideas claras. Si eso es lo que quieres, le dije, le hablo a Beatriz mañana para que adelante la cita. Es lo que quiero. Esa noche lo escuché otra vez desde el pasillo, pero esta vez no hablaba con Daniel. Estaba solo en su cuarto, repasando en voz baja, como cuando estudia para un examen.
Practicaba lo que le iba a decir a la jueza. Me quedé del otro lado de la puerta, sin entrar, escuchando a mi hijo ensayar la verdad. Y supe que pasara lo que pasara en ese despacho, Jake ya había perdido. Solo faltaba que un papel lo hiciera oficial. El despacho de la jueza estaba al fondo de un pasillo largo. Tommy entró solo. Yo me quedé en una banca de madera afuera, con Daniel a un lado y Beatriz al otro, mirando una puerta cerrada como si pudiera ver a través de ella. Fueron 40 minutos. Los 40 minutos más largos de mi vida. Y eso que soy enfermera de cuidados intensivos. Y sé lo que son los minutos largos. Jake estaba en la otra punta del pasillo, solo, sin su abogado ese día. No paraba de moverse, de cruzar y descruzar las piernas. Una vez me buscó con la mirada. No se la sostuve, no por miedo, porque ya no tenía nada que decirle. Cuando la puerta se abrió, Tommy salió con los ojos un poco rojos, pero caminando derecho. Vino directo a nosotros, no a uno, a los dos. Me abrazó a mí y agarró el brazo de Daniel con la otra mano. Ya está, dijo. Le dije todo, no le pregunté qué, no me tocaba. Pero esa misma tarde, en la casa, me lo contó por su cuenta, sentado en la cocina con un vaso de leche, como cuando era chico. La jueza me preguntó si sabía por qué estaba ahí, dijo. Le dije que sí. Me preguntó si quería conocer a Jake, tener una relación con él. Le dije la verdad, que ya tengo un papá, que mi papá es el que me enseñó a andar en bici, y el que se quedó despierto conmigo cuando me dio neumonía a los 11 años, y el que va a todos mis juegos aunque tenga cirugía al otro día. Le dije que Jake no es mi papá. Es un señor que comparte mi sangre y nada más, y que la sangre no es lo que te hace papá. Lo que te hace papá es quedarte. Se me cerró la garganta. Daniel tuvo que voltearse hacia el fregadero para que Tommy no lo viera. La jueza escribió todo, siguió Tommy, y al final me dijo una cosa. Me dijo, tienes las ideas más claras que mucha gente del doble de tu edad. Y me dejó ir. El fallo salió 2 semanas después. Beatriz me lo leyó por teléfono, despacio, para que no se me escapara nada. La corte negó la solicitud de Jake, negó la convivencia, reconoció la adopción de Daniel como plena y firme, y dejó asentado con todas sus letras que el menor, a casi un año de la mayoría de edad, había manifestado de forma libre y clara su voluntad de no establecer relación con el demandante, voluntad que el tribunal consideraba determinante. También quedó escrito el detalle del acercamiento indebido a la salida de la escuela, y la cercanía sospechosa entre la fecha del campeonato y la fecha de la demanda. Jake no apeló. ¿Para qué? En un año Tommy sería mayor de edad y podría cerrarle la puerta él mismo, sin necesidad de ningún juez. El día que Beatriz me leyó el fallo, colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina un rato largo, con el sol pegando en la mesa. Luego le marqué a mi mamá. Ella había cuidado a Tommy cuando yo trabajaba triple turno, lo había bañado, lo había llevado a la escuela cuando yo no llegaba. Le conté que se acabó, que ganamos. Gracias a Dios, dijo, y la oí soltar el aire como si lo hubiera estado aguantando 18 años. ¿Te acuerdas cuando naciste tú y tu papá decía que las mujeres de esta casa éramos de hueso duro? Tenía razón. Me acuerdo, dije, y se me quebró la voz. Ese muchacho salió igual a ti, Lucía, no a Jake, a ti. Cuando Tommy llegó del entrenamiento esa tarde, oliendo a pasto y a sudor, le dije que el juez había decidido, que nadie lo iba a obligar a nada nunca. Dejó la mochila en el piso, se quedó quieto un segundo, y luego soltó los hombros, como si hubiera estado cargando algo pesado sin que yo lo notara. ¿Entonces ya? Preguntó. ¿Se acabó? Se acabó. Bien. Agarró una manzana del frutero y le dio una mordida, y así, con la boca llena, como si fuera lo más normal del mundo, dijo, ¿le avisamos a mi pa o quieres que le hable yo? Le hablamos los dos. Daniel contestó desde el hospital, entre cirugía y cirugía. No dijo gran cosa, solo, qué bueno, los amo, llegó en la noche. Pero a Daniel no le hacen falta los discursos. A Daniel se le nota en lo que hace, no en lo que dice. Lo vi una última vez. Fue en el estacionamiento del juzgado, el día que firmamos los últimos papeles. Él salía, yo entraba, nos cruzamos entre los coches, se detuvo. Lo crié bien, ¿verdad? Dijo, y por un momento pensé que hablaba de sí mismo, pero no, hablaba de Tommy. Digo, lo criaron bien, es un buen muchacho, es el mejor, dije. Y no lo criaste tú. Lo sé. Bajó la cabeza. Solo, cuídalo. Eso llevo 18 años haciendo. Se subió a su coche, un sedán viejo con una abolladura en la puerta, y se fue. No sentí satisfacción de película. No hubo música, no hubo triunfo. Sentí algo más callado y más grande. Lo vi alejarse y entendí que se iba a su vida vacía, a su departamento sin fotos en las paredes, a cargar para siempre el peso de lo que tuvo enfrente, y no quiso. Esa era su condena. No se la puse yo, se la puso él, a los 17 años, cuando se rió. Esa noche cenamos los 5. Tommy hacía reír a las gemelas escupiendo el jugo por la nariz. Daniel contaba una historia del hospital. Yo los miraba a todos, y por primera vez en meses comí sin un nudo en el estómago. 3 meses después, Tommy firmó su carta de intención con una universidad que lo buscó desde antes de todo este pleito. Con Daniel a su lado en la foto, los dos con la misma sonrisa torcida que no comparten por sangre sino por costumbre, de tanto estar juntos. Hoy manejo mi propio coche por la misma avenida donde alguna vez esperé 3 camiones porque no me alcanzaba para el taxi. Vivo en una casa con jardín, la que compramos Daniel y yo con nuestro trabajo, donde Tommy lanza pelotas contra la barda hasta que oscurece. No la compré para que nadie la viera. La compré porque esa muchacha de 17 años que crió a su hijo en un departamento del tamaño de una caja de zapatos, por fin tiene dónde echar raíces. Jake quería un pedazo de eso por $50,000. No le alcanzaba. Esto no se vende. Esto se construye, día por día, quedándose.